Y les contábamos antes de la pausa, quienes están viendo ustedes en pantalla, es Zoe, la primera docente creada con inteligencia artificial. ¿Dónde? En toda Latinoamérica. ¿Y dónde está? Aquí en la Argentina, en la Escuela San José de Villa Cañas. La experiencia es inédita y por supuesto tenemos mucho, pero mucho para preguntarle a nuestros invitados que están aquí porque todos queremos saber. Queremos saber, entre otras cosas, qué tan reemplazables somos, sí, ¿no? exactamente. Todos nos estamos preguntando lo mismo en este momento. Estuvimos sondeando, ¿eh? Claro, claro, pero ya están aquí con nosotros Daniel Stillerman y Belén Ortega. Ellos son especialistas, ambos son especialistas. Gracias, chicos, por estar aquí en el diario con nosotros. Un placer estar acá. Bueno, a ver, ¿cómo surge esto de Zoe? Esta primera experiencia, no solo en la Argentina, sino en toda Latinoamérica. Sí, es la primera experiencia de tener una profesora, una maestra hecha con inteligencia artificial al 100%. Sí. Y es la primera vez que se va a implementar en Latinoamérica, lo que hace que pueda estar con los alumnos de primaria y secundaria. Además de esto, tenemos en paralelo un proyecto que hay a nivel nacional, a través del gobierno nacional, que se llama PAIDEA, que es el programa de incentivo en inteligencia artificial, que lo que busca es empezar a modificar un poco en materia de educación lo que tiene que ver cómo incorporamos esta nueva era de la inteligencia artificial en las escuelas, en la parte de lo que es primaria, desde lo lúdico y del pensamiento computacional, y en secundaria ya empezar a utilizar análisis de datos, programación y todo lo que son herramientas como ChatGPT, Copilot y las que hoy en día conocemos, que si bien las conocemos todavía, como seres humanos estamos empezando a indagar de qué se trata y cómo preguntarle y cómo nos puede ayudar. Belén, Daniel, a ver, preguntarles primero por qué en un colegio argentino, puntualmente en la zona de Villa Cañas, la provincia de Santa Fe, el colegio es el Colegio San José, y luego cuáles son un poco las características que tiene no sé si es un programa, es una materia, eventualmente entiendo que es extracurricular y que es experimental, es decir, se va a hacer allí en primer lugar. Sí, se va a hacer allí en primer lugar y la idea es que luego se puede ir implementando en el resto de las escuelas. Es una prueba piloto, es una fase beta, es una prueba en donde van a hacerlo con cierta cantidad de alumnos y van a ver cuál es la respuesta. La idea no es reemplazar al docente, sino que la idea es que pueda complementar al docente y tener atención, además de estar dentro de módulos que explican marketing digital y inteligencia artificial aplicada, pueda que también los alumnos, después de hacer esos módulos que tiene y la interacción con la inteligencia artificial, tengan interacción a través de WhatsApp. Son durante ciertas semanas y hay que ver si los alumnos cumplen el trayecto que está estipulado a nivel educación. A ver, me contás, Daniel, un poquito más. Escucho esto que decía Belén respecto del WhatsApp y me quedo pensando que hay muchas respuestas que son casi automáticas a través de WhatsApp cuando nosotros tenemos algún tipo de consulta, ¿no? Sí. Y nos encontramos con una máquina que lo que nos está es, y tengo que decirlo de esta manera, limitando en muchos aspectos, que funciona muy rápidamente, pero a donde no le puedes preguntar más allá de las opciones que te da porque seguramente no te va a responder. Estamos hablando de las mismas limitaciones, ¿no? Cuando hablamos de un docente que funciona de esta manera. ¿Cuáles serían los pros, cuáles serían los contras o las contras también, no? Yo creo que una cosa que tenemos que entender es en la inteligencia artificial, una de las grandes promesas de beneficio para la humanidad es esta idea de poder darle a cada persona el tutor específico, adaptado y que responde exacto y que lo ayuda a aprender mejor. Esa es la promesa. En este caso, estamos muy acostumbrados a chatbots, como se le dice en la jerga, que son estos motores, en teoría, de inteligencia artificial. Estamos muy acostumbrados que te dan 4 opciones y no te terminan de entender. Sí. Esta tecnología que plantean es una tecnología distinta, mucho más basada en lo que estamos acostumbrados de ChatGPT. Claro. Y la promesa está buenísima y la verdad es que hay que festejar todos los intentos de ir por modernizarnos y por tomar la delantera, porque esto va muy rápido y va más rápido de lo que podemos hacerlo a paso seguro. Lo que hay que tener en cuenta es que las pruebas que hemos visto de robots como ChatGPT puesto en contacto con consumidores finales o alumnos han siempre tenido algunos problemas de la calidad de la respuesta. De 10 veces 8, 7, 8 te responde bien, 2 veces te responde mal y a veces cuando mirás 100 conversaciones te puede llegar a responder cualquier cosa. Esto no quiere decir que la prueba que van a hacer en Santa Fe no tiene sentido, pero que van a tener que vigilarla con mucho cuidado y que hay que entender que estas pruebas tienen riesgos de ese estilo, ¿no? Daniel y Belén,
para ponerlo en términos incluso más físicos o gráficos, esto se va a hacer en un aula, se va a hacer en los hogares de los alumnos, cómo es la acción y la reacción, ¿no? Ante una pregunta, por ejemplo, un alumno quiere hacer una pregunta en el medio de lo que es algún tipo de explicación de un contenido, cómo hace y si la inteligencia artificial le va a responder, Zoe en este caso, se llama como mi hija, si le va a responder, si va a detener la clase, va a responderle a cada uno por separado, le va a responder a todos juntos, digo, ¿cómo es esa interacción? Acá los alumnos van a tener acceso y van a tener 8 módulos y todo un trayecto y un camino que fue pensado a nivel de educación para que vayan aprendiendo en marketing y en inteligencia artificial. Cuando los alumnos preguntan, sí, va a ir respondiendo. Lo que tiene de positivo es que la inteligencia artificial está entrenada previamente con estos contenidos. Sí. Igualmente, lo que busca esto es también empezar a introducir la inteligencia artificial en las aulas y que también se capacite al personal docente para que acompañe desde otra perspectiva, desde una perspectiva más emocional, de una perspectiva de pensamiento crítico y de fomentar a los alumnos a que no solamente se queden con la respuesta de la inteligencia artificial, ya sea de Zoe sí, o de cualquier inteligencia artificial, sino empezar a analizar y a tener una educación más integral. Claro. Fer. Hola, ¿cómo están? Les quería preguntar lo siguiente. Yo he tenido varios problemas con el chatbot, que yo era muy reticente a usarlo y me aventuré. Y hay muchas cosas, porque nosotros vivimos un poco de la información coyuntural que llega desactualizado. Por poner un ejemplo, la semana pasada le pregunté algo del Papa y seguía diciendo que el Papa Francisco estaba vivo. Mi pregunta es la siguiente, ¿en este tipo de cursos sirve para cosas históricas o se puede también hacer algo respecto a la coyuntura o responder preguntas que sean más actuales? Podría servir para poder responder temas que tengan que ver con la coyuntura y temas de la actualidad. Hoy por hoy, en la fase beta, hasta donde está informado este proyecto Zoe, es para responder temas que tengan que ver con estos 8 módulos de inteligencia artificial y marketing digital. Después se puede expandir. La realidad es que hoy en la inteligencia artificial, dependiendo cuál inteligencia artificial utilicemos, tiene datos, consejos y puede llegar a tener datos también que estén desactualizados porque va a depender si son planes gratuitos o planes pagos. Por eso es importante la educación en inteligencia artificial, no solamente en las aulas, para todos los seres humanos, para poder entender qué alcances tiene y hasta dónde podemos llegar. Me parece importante el concepto de lo complementario, ¿no? Respecto de una docente creada con inteligencia artificial, pero donde el docente, tal como lo conocemos hasta el día de hoy, bueno, con tantas dificultades respecto de los mal pagos que están en la República Argentina y todo eso, son tan necesarios. ¿Por qué? Porque hay un contexto a nivel nacional, ¿no? Con el que los chicos llegan a las aulas con dificultades propias de aprendizaje de lo que sucede en los hogares en la República Argentina, que entiendo de ninguna manera puede resolver, ni está cerca, ni estamos hablando de eso, digo, para dejarlo claro y a ver si coinciden, este ensayo además, que además es un ensayo, es incipiente, de docente creada por la inteligencia artificial, ¿no? Hay una pregunta más, además, que me parece que hay que tener en cuenta en este tipo de... justo en esta implementación, que es sí, lo que se le va a enseñar, básicamente, es otros contenidos, pero lo que queremos es enseñarles a usar la inteligencia artificial. Claro. Y hay una pregunta que es, si lo miramos de acá a 3, 4, 5 años, la escuela dentro de 3, 4, 5 años, ¿va a tener que enseñarnos a usar la inteligencia artificial o a complementar la inteligencia artificial? Entonces, es como, lo que nos tienen que enseñar es la lógica de cómo pensar críticamente, o a saber cuáles son los límites actuales de un ChatGPT, un Gemini o un Llama, lo que sea. Sí. Que tienen límites. El ejemplo que ponía ella del Papa Francisco, uno de los grandes desafíos que tienen los chatbots son dos. El primero es de tener los datos actualizados. Tienen mucha mejor información con la que fueron entrenadas, que tiene un final. No es como un ser humano que está todo el tiempo ganando. Y el segundo problema que tienen es... no son muy buenos cuando lo que vos necesitas es una respuesta precisa y certera. En realidad no es que no son muy buenos, son bastante malos en eso. A mí me gustaba una pregunta que era cuándo se fundó la ciudad de Buenos Aires, y le preguntabas a los primeros ChatGPT, te decían el 25 de mayo de 1816. ¿Por qué te decía el 25 de mayo de 1816? Porque 25 de mayo suena tener que ver con fundaciones y cosas argentinas, y 1816 tiene que ver con cosas argentinas. Pero no tenía que ver con el dato exacto. Sí. Daniel, a ver, y por supuesto ahora le damos también pie a
a nuestros compañeros, pero uno no puede pensar que justamente esa observación que estás haciendo hacia adelante es probable que la inteligencia artificial lo mejore, la capacidad para responder, pero que al mismo tiempo hay cuestiones que tienen un carácter cualitativo en el ámbito de un aula, con la presencia que implica un docente, que muchas veces excede la cuestión del contenido y donde obviamente hay una, uno podría decir, una gravitación del docente que es importante en otro sentido, en un sentido afectivo, en un sentido de referente en términos de lo que es la educación. ¿Cómo se evalúa eso o hacia dónde va todo eso, ¿no? Una de las cosas que nos está pasando con la inteligencia artificial es que nos imaginamos a la inteligencia artificial reemplazando a los humanos. Y es muy fácil imaginarse como eso es obvio y es lo que naturalmente va a suceder. Sí. No es lo que viene sucediendo hasta ahora. No tenemos 30 años de experiencia, pero en los 3 años que llevamos ha habido trabajos donde viene la inteligencia artificial y los va a reemplazar. Y lo que sucedió hasta ahora es que la parte, yo sé que va a sonar demasiado optimista esto, pero la parte más aburrida del trabajo la hace desaparecer y refuerza las cosas que había que hacer y no hacíamos suficiente. En el caso de los maestros, no pensemos solamente en un profesor en una urbe como en Palermo, en la ciudad de Buenos Aires. Pensemos en algún lado, en alguna provincia del norte donde hay muy pocos profesores para muchos alumnos. Sí. Si le sacamos un montón de la carga de tener que ser la persona que tiene el conocimiento profundo de los temas, puede dedicarse mucho más a otra parte de ser maestro-profesor, que es acompañar a las personas. Y esto no es un optimismo tonto, es lo que venimos viendo en los últimos 3 años cuando la inteligencia artificial parecía que nos iba a reemplazar y no nos reemplaza. Claro. Y esto nos obliga también a rediseñarnos en la educación, nos obliga también a transformar la educación y empezar a que el docente tenga un rol más emocional y más de enseñarle habilidades blandas a los niños y que la inteligencia artificial se encargue de enseñar la parte tecnológica, la parte técnica. Entonces, cuando llega a la secundaria y se egresa de la secundaria, el niño ya no tiene solamente la capacitación técnica o histórica o de matemática o de las materias que conocemos. Tiene conocimientos tecnológicos, pero acompañados de un desarrollo a nivel emocional, a nivel pensamiento crítico y a nivel creatividad que le permite poder ampliar todo lo que tiene que ver en ¿a qué me voy a dedicar cuando salgo de la secundaria? Voy a emprender, voy a conseguir trabajo, tiene más conocimientos y más herramientas. Sí, es cierto, es muy interesante todo lo que plantean. No quiero dejar pasar la pregunta que hicimos en la pausa de cuánto tiempo falta para que nos reemplacen a nosotros. ¿Nosotros? ¿no? Pero en un rato. Claro, certeza. 5 minutos. Porque la verdad que todo el tiempo estamos con el fantasma de que es muy cercano, antes de pasar a otras preguntas, y nos decían en la pausa, no, en realidad no va a ser tan fácil. No. Es inevitable la pregunta del por qué. Hay 2 cosas que tenemos que decir cómo son hoy y sobre el futuro decir puede que sí, puede que no. Y es, hoy la inteligencia artificial no es inteligente como un ser humano, ni siquiera es inteligente como un pajarito. Tiene un par de cosas que le faltan. Ya sé que parece espectacular ChatGPT y que te responde con una inteligencia increíble, pero no es capaz de aprender sobre la marcha y no es capaz de crear conocimiento que no se le dio. Puede mezclar 2 citas y armar un concepto entre 2 cosas, pero no puede crear cosas nuevas genuinamente como un ser humano. Entonces, ¿cuándo se viene la superinteligencia, la que nos reemplaza a los seres humanos? Por ahora no se sabe. La otra parte es, cada trabajo tiene, como charlábamos antes, ¿no? Tiene una cosa que es lo que tienen que hacer técnicamente, lo que yo llamo el pico y pala intelectual, y otra cosa que era la misión. Cuando alguien entró a ser diseñador gráfico, lo que quería era crear arte que sirva para un fin y lo que terminaban haciendo era usando Photoshop todo el día para recrear piezas. Cuando el Photoshop ya no es tan necesario, no es que desaparece el diseñador gráfico, sino que ahora puede volver a ser un director creativo. Con los periodistas pasa algo mucho más potente todavía, que es, probablemente casi todos ustedes cuando empezaron en periodismo, lo que tenían que hacer era juntar 5 o 6 notas y armar una nota para replicar las otras notas. Eso con inteligencia artificial se hace muy rápido. ¿Pero qué era el otro rol que tenían? Bueno, el otro rol del periodismo es, de alguna manera, es ser un evaluador de cuál es la realidad. Y escuchamos opiniones y hechos que no eran tan hechos. El periodismo está ganando y va a ganar todavía mucho más un rol de ayudante o de escribano de la realidad. El análisis.
Totalmente. de investigación y de análisis. Sí. Bueno, y de agregar información que hasta el momento no estaba Sí, una curaduría publicada, sería, ¿no? algo También. así. Entonces, hay muchos periodistas que sienten que estamos en el final, en el ocaso de la profesión, y yo diría que yo creo que es el renacimiento. Creo que es el momento en el que se viene todavía más, porque no sé si vieron, pero las imágenes es cada vez más difícil darnos cuenta si estamos viendo una imagen de verdad o una Bueno, eso hecha. es un peligro. Eso es, y además no estando regulado, eso sí, entiendo yo que no tiene de positivo hasta el momento absolutamente nada, ¿no? Sí. Sí, por eso ahí también es importante la educación que tengamos en todas las edades sobre inteligencia artificial para empezar a entender y empezar a ver con ciertos tips que podemos llegar a tener, con ciertos consejos que podemos llegar a entender para saber si se Sí. trata de una imagen fake o no. Sobre todo porque hoy en día no está regulado y por el momento no va a estar regulado. Sí, eso igual es dificilísimo, ¿no? No lo sé, habrá que ver. Por ahí para ustedes es más fácil todavía que para nosotros y para que muchos más. Leo. Sí, Belén, Daniel. Hablaban recién de algunas cuestiones con respecto a cómo puede ayudar en una provincia del norte donde hay pocos profesores, pocos docentes y muchos alumnos. Ahora, ¿cómo se combaten los desafíos que tiene la educación argentina en las distintas provincias tratando de llevar este tipo de modelos de profesores con inteligencia artificial a cada extremo? Sí, la realidad es que hoy en día hay un desafío a nivel nacional, ya no es solamente en algunas provincias, es a nivel nacional. Hoy está el proyecto desde mayo de este año en el Gobierno Nacional y está en la página del Gobierno Nacional que se llama PAIDEA, que es el programa de incentivo de inteligencia artificial. Y la realidad es que ese programa de incentivo en la educación en la inteligencia artificial tiene que ir acompañado de políticas que ayuden a superar esos desafíos, no solamente los desafíos a nivel de educación, también yo me imagino provincias en donde no tienen acceso a la tecnología, a una computadora, a un celular, o no tienen acceso a la electricidad, que tenemos casos en Argentina. Entonces yo creo que desde el gobierno deben empezar a verlo de manera integral y no solamente a nivel de educación, sino también de cómo ir llegando. Esto se va a dar paulatino. La realidad es que tanto el proyecto de SOE como el proyecto de PAIDEA son proyectos que este año están en una fase beta y el año que viene, en el próximo ciclo lectivo, van a empezar a incorporarse de manera progresiva y ojalá acompañado de otras políticas que ayuden a que todas las escuelas en Argentina puedan acceder a este tipo de soluciones y a este tipo de educación que es el futuro de las nuevas generaciones. Sí, Belén, Daniel, ¿cómo uno puede mensurar el éxito o el fracaso, ¿no? de esto que van a implementar? ¿Qué es lo que se le va a pedir a la experiencia y eventualmente dónde estiman que puede haber todavía tarea para llevar adelante? Va a haber tarea para llevar adelante constantemente porque esto es prueba y error. La realidad es que todo lo que es en materia de tecnología es empezar a probar, empezar a ver cómo los docentes, por un lado, y las escuelas se acostumbran a este tipo de proyectos, a la inclusión tecnológica, a la inclusión de la inteligencia artificial, cómo se adaptan desde un nuevo rol donde lo técnico lo enseña la IA y las habilidades blandas lo enseña el profesor o el docente que está a cargo. También en los alumnos, cuál va a ser la reacción. Hay algo interesante ahí para poder analizar que tiene que ver con que hoy en día, antes de este proyecto, muchos niños de primaria y secundaria usan la inteligencia artificial, pero la utilizan a escondidas de los padres y a escondidas de los maestros para poder superar ciertos exámenes o trabajos prácticos que tienen. Con esto hacemos consciente el uso de la inteligencia artificial y ya no deberían esconderlo en sus casas, sino empezar a trabajar y a educarse en base a eso sin necesidad de tenerle miedo de contar a los padres que lo hicieron con inteligencia artificial. Y en materia de lo que tiene que ver con cómo estamos como sociedad, es empezar a ver cómo lo va adaptando el resto de las escuelas. Empiezan por una escuela chica y luego empiezan por una escuela más grande y empezar también a nivel software, cómo empezamos a modificarlo para que cada vez sea mejor. Sí. Como toda herramienta de inteligencia artificial, siempre van a haber ajustes que realizar. Respecto de las imágenes, sobre todo, de lo que hablábamos hace instantes, de lo no regulado, ¿no? Hay dos preguntas que me surgen, que es, bueno, ¿a quién le interesa de sobremanera que esto todavía no se regule? Como todas las cosas nuevas, entiendo que es difícil regularlas. Lo primero, lo mismo sucedía con la aparición de Internet, ¿no? Nos empezábamos a preguntar cómo era que no tenía un límite, que lo judicial no llegaba, no alcanzaba, ¿no? A este ámbito tan nuevo. Pero me quedo pensando sobre todo en lo que decían recién respecto de las imágenes, la creación de imágenes y la habilidad que tenemos que tener nosotros desprotegidos de este lado, porque no todo el mundo tiene la misma habilidad, hay gente que ni siquiera tiene acceso todavía a la inteligencia artificial en sus celulares. ¿En qué se escuda esto de que lleve tanto tiempo, a ver si se entiende la pregunta, que lleve tanto tiempo regularlo
regularlo? ¿Por qué no hay que regularlo? Porque eso ni siquiera sería libertad de expresión, ¿no? La creación de imágenes falsas es creación de imágenes falsas y puede hacer muchísimo daño a la sociedad. ¿Cuál es el argumento para que eso se demore, lo que se demora generalmente? Creo que en general cuando mirás a actores del espectro político lo que vas a encontrar es que todos están de acuerdo con que hay que limitarlo. El problema que tenemos es que estamos acostumbrados a que los que hacen las cosas mal son personas sofisticadas, ¿no? Un hackeo a una empresa lo hacen hackers en el sótano en algún país del este de Europa. Esto que estamos viendo de crear una imagen falsa se puede hacer con la tecnología que tiene cualquiera de los televidentes en su casa. Entonces lo que tenés es una velocidad mucho más rápida del que quiere hacer el mal que el que lo quiere frenar. Habiendo hablado con algunos partidos políticos, el mayor temor que tienen es ir rápido y por eso hacer mal la legislación. Y no en el sentido de hacer una legislación que los elimine o los bloquee económicamente o que les quite poder. En general están todos de acuerdo que esto hay que frenarlo. No saben cómo hacer para que la legislación sea efectiva y no una legislación que en realidad le ponga trabas a la justicia o a los partidos políticos mismos. Mira, te puedo poner un ejemplo. Escuchaba estos días legisladores que no sabían evaluar, no sabían en números cuánto implicaba el aumento de las jubilaciones, por ejemplo, ¿no? No lo sabían explicar, no tenían esos números. Me imagino que frente a esto, empezar a hablar de legislar esto, que probablemente muchos de ellos ni siquiera hayan utilizado en su vida, bueno, lo extiendo a cualquier lugar del mundo. Entiendo que es una tarea más que compleja, que hoy ni siquiera nos podemos imaginar. Sí. Bueno, de hecho, los legisladores, muchos no lo saben, pero tienen a disposición un departamento, que es la Oficina de Presupuesto del Congreso, que en general evalúa todo eso. La verdad que en algún punto suena alarmante, pero efectivamente es así, me consta también. Belén, Daniel, en función de lo que ustedes están de alguna manera difundiendo, ¿qué es lo que podemos esperar en la Argentina en particular? Entiendo que esto tiene en primer lugar, en términos de lo que es Latinoamérica, eligió la Argentina. ¿Por qué? Y sobre todo, bueno, ¿qué es lo que puede ocurrir en la Argentina el año próximo, por ejemplo, si esta experiencia es exitosa? Si esta experiencia es exitosa, la realidad es que estamos frente a un cambio en la educación. La educación hoy en día y las materias que tenemos hoy a nivel primaria y secundaria son del siglo XX. La realidad es que hoy, si esto funciona y si el proyecto Paideia del gobierno nacional sale a la luz y es exitoso y se publica para hacer en lo que es la materia de la currícula del 2026, estamos frente a un cambio de paradigma a nivel Argentina y podría decir Latinoamérica en lo que es la inclusión tecnológica y lo que es la adopción de la inteligencia artificial y empezar a tener dentro de Latinoamérica ser un país que va hacia la tecnología y que va hacia el cambio en la educación y que se empieza a mostrar frente al resto de los países como un país más que está a favor de la inteligencia artificial y a favor del desarrollo tecnológico, lo cual eso trae después un desarrollo a nivel empleo, a nivel negocios y a nivel emprendedurismo. Si me permiten, yo creo que Argentina tiene en este momento y con la inteligencia artificial una oportunidad como pocas veces en la historia. Les diría que es el mundo necesita granos y tenemos campos. Es de esa dimensión la que tiene Argentina. Históricamente Argentina está en el top 5 de países más utilizadores de tecnología. Históricamente era en el que más usaba YouTube, el que más usaba Facebook, el que más usaba celulares. Éramos uno de los países en cosas que no nos traían necesariamente un rédito a los argentinos, ¿no? Pero éramos en el top 5. La verdad es que la inteligencia artificial baja un montón de barreras que son muy útiles para un país como Argentina, como por ejemplo el hecho de cuando vos no necesitas más saber el idioma del otro, podés dar servicios para el resto del mundo mucho más fácil. Y lo otro es, un montón de los problemas estructurales de densidad poblacional que teníamos desaparecen con la inteligencia artificial. Lamentablemente, hoy, en este momento, Argentina no está en el top 5 de los países que más usan ChatGPT o las herramientas de imágenes. No hay ningún ranking oficial que nos lo diga, pero en todos los rankings no estamos logrando estar en ese top 5 y creo que todavía tenemos tiempo para aprovechar esa oportunidad. Gracias a ambos por haber estado aquí. Un placer. Gracias. Sí. Bueno, momento de hacer una pausa, pero muy chiquita, me dicen. Sí, así es.